Gracias, señor presidente. Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. San Salvador, 14 de agosto del 2018. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 6, favorable. La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad se refiere al expediente relacionado a reformar la ley penitenciaria, los que contienen expediente 2193-4, 2018-1, iniciativa del diputado José Antonio Almendaris Rivas, en el sentido se reforme la ley penitenciaria. Expediente 2194-4, 2018-1, iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de Arena, en el sentido se reforme la ley penitenciaria. Expediente 2195-4, 2018-1, iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de Arena, en el sentido de reforme la ley penitenciaria. Y expediente 80-6, 2018-1, iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, en el sentido se reforme la ley penitenciaria. Dictamen número 06, que el artículo 27 de la Constitución establece que el Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Que mediante decreto legislativo número 1027, de fecha 24 de abril de 1997, publicado en el Diario Oficial número 85, tomo 335 del 13 de mayo de ese mismo año, se emitió la ley penitenciaria, la que tiene por objeto regular la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad previstas en el Código Penal y las penas contempladas en las demás leyes especiales. Asimismo, la aplicación de la detención provisional. Que mediante decreto legislativo número 321, de fecha 1 de abril de 2016, publicado en el Diario Oficial número 59, tomo 411 de esa misma fecha, se emitieron las disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión, medidas que fueron retomadas mediante el decreto legislativo número 945 de fecha 6 de abril de 2018, publicado en el Diario Oficial número 71, tomo 419 del 19 del mismo mes y año, el que contiene disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión, el cual tendrá una vigencia de 6 meses contados a partir del día de su publicación en el Diario Oficial. Que las referidas disposiciones especiales transitorias y extraordinarias constituyen una herramienta fundamental que permiten hasta el día de hoy tomar medidas efectivas de control en los sistemas en el sistema penitenciario, que han dado resultados favorables, tales como la reducción en los índices de homicidios y de otros delitos que se cometían por órdenes emanadas desde el interior de los centros penitenciarios, razón por la cual continúa siendo necesario contar con esta clase de medidas enmarcadas dentro del Estado de Derecho y respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de los internos. Que con la finalidad de asegurar la eficacia del régimen penitenciario
y el de proteger a la población de la criminalidad en general, permite que los centros penitenciarios cumplan la finalidad constitucionalmente reconocida, que para una mejor implementación de las medidas que se comprenden en el decreto legislativo número 945 de fecha 6 de abril de 2018, anteriormente relacionado, es preciso regularlas de forma permanente en la ley penitenciaria y para ello es necesario introducir reformas a la misma para contar con un marco regulatorio ordinario que sea suficiente para mantener el orden y la estabilidad dentro de los centros penitenciarios del país. Lo anterior, en aras de procurar que no se vulnere la seguridad ciudadana mediante atentados a bienes jurídicos como la vida y el patrimonio, por órdenes giradas desde los centros penitenciarios. Que para el cumplimiento del objetivo establecido en el párrafo anterior y para garantizar la efectividad de la ley, se vuelve necesario la creación de centros de máxima seguridad, así como de un régimen de esta naturaleza para el control y seguridad de los privados de libertad que, por su nivel de alta peligrosidad o inadaptación extrema a otros regímenes contemplados en la ley, deben guardar detención en este tipo de régimen. En razón de lo anterior, esta comisión en sesión de trabajo de fecha 24 de julio del año en curso sostuvo reunión de trabajo con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, la procuradora para la defensa de los derechos humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, el director general de Centros Penales, comisionado Marco Tulio Lima Molina, y como representante de la Fiscalía General de la República, al fiscal Germán Arriaza, con quienes se intercambiaron opiniones respecto de las propuestas de reforma a la ley penitenciaria, objeto de estudio, y quienes enfatizaron en la urgente necesidad de aprobar dicha reforma, para lo cual, a propuesta de esta comisión, se conformó un equipo interinstitucional para que revise y depure las propuestas de reforma, a fin de que presente al seno de la comisión la correspondiente propuesta concreta de redacción que sirvió de insumo al seno de la comisión y que permita emitir el dictamen correspondiente. Que sobre la base de lo anterior, dicho equipo interinstitucional en reunión de trabajo del 25 de julio del presente mes y año, sostuvo reunión de trabajo en la que se contó con la presencia del representante de la Fiscalía General de la República, licenciado Germán Arriaza, con los representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, licenciado Juan Carlos Fuentes Díaz y Sergio Ernesto Chica Mejía, con la representación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciados Carlos Enrique Rodríguez Quesada y Francisco Eduardo Hernández Trejo, y asesores de los diferentes grupos parlamentarios representados en esta comisión, quienes revisaron, depuraron y concluyeron con el trabajo encomendado y remitieron para consideración de la comisión la propuesta concreta de redacción que contiene la reforma a la ley penitenciaria, objeto de estudio. Consensuada por dicha mesa de trabajo, la comisión que suscribe, luego del estudio y análisis correspondiente sobre la moción de mérito objeto de estudio, estima procedente emitir dictamen favorable a fin de reformar la ley penitenciaria, emitida mediante decreto legislativo número 1027 en fecha 24 de abril de 1997, publicado en el Diario Oficial número 85, tomo 335, del 13 de mayo de ese mismo año, para lo cual se adjunta el correspondiente proyecto de decreto. Así, el dictamen que se hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes.
y tiene la firma de todos los grupos parlamentarios. Con su permiso, me voy a permitir darle lectura al proyecto de decreto. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romano 1, que el artículo 27 de la Constitución establece que el Estado Disculpe, don Carlos, voy a solicitar a la unidad de protocolo que atiendan al señor ministro de Hacienda. Tiene rato de estarnos acompañando y nadie le cede una silla. Por favor, la unidad de protocolo, y le damos la bienvenida al señor ministro de Hacienda. Disculpe, don Carlos. No hay cuidado, señor presidente. Repito, Romano 1, que el artículo 27 de la Constitución establece que el Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Romano 2, que mediante decreto legislativo número 321, de fecha 1 de abril de 2015, publicado en el diario oficial de posición anterior, que mediante decreto legislativo número 321 de fecha 1 de abril de 2016, publicado en el diario oficial número 59, tomo 411 de esa misma fecha, se emitieron las disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión. Medidas que fueron retomadas por el decreto legislativo número 945 de fecha 6 de abril de 2018, publicado en el diario oficial número 71, tomo 419 del 19 del mismo mes y año, el que contiene disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión. Romanos 3, que las referidas disposiciones extraordinarias constituyen una herramienta fundamental que permiten hasta hoy tomar medidas efectivas de control en el sistema penitenciario, que han dado resultados favorables tales como la reducción en los índices de homicidios y de otros delitos que se cometían por órdenes emanadas del interior de los centros, por lo que continúa siendo necesario contar con esta clase de medidas enmarcadas dentro del Estado de Derecho y respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de los internos, con la finalidad de asegurar la eficacia del régimen penitenciario, proteger a la población de la criminalidad, lo que permite que los centros penitenciarios cumplan la finalidad constitucionalmente reconocida. Romanos 4, que para una mejor implementación de las medidas que se comprenden en el decreto legislativo número 945 de fecha 6 de abril de 2018, antes enunciado, es preciso regularlas de forma permanente en la ley penitenciaria y para ello es necesario introducir reformas a la misma para contar con un marco regulatorio ordinario que sea suficiente para mantener el orden y la estabilidad dentro de los centros penitenciarios, en aras de procurar que no se vulnere la seguridad ciudadana mediante atentados a bienes jurídicos como la vida y el patrimonio, por órdenes giradas desde los centros penitenciarios. Romanos 5, que para el cumplimiento del objetivo establecido en el considerando anterior y para garantizar la efectividad de la ley, es necesaria la creación de centros de máxima seguridad, así como de un régimen de esta naturaleza para el control y seguridad de los privados de libertad que, por su nivel de alta peligrosidad o inadaptación extrema a otros regímenes contemplados en la ley, deben guardar detención en este tipo de régimen. Por tanto, en uso de las facultades constitucionales
y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Justicia y Seguridad Pública y de los diputados, decreta las siguientes reformas a la ley penitenciaria. Artículo 1. Adiciónase al artículo 14-A 5 incisos de la manera siguiente. El director del centro penitenciario, mediante resolución fundada, podrá suspender las visitas de forma total o parcial por un plazo máximo de 30 días, por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, construcción de obras, ampliaciones o remodelaciones de infraestructura, adecuaciones en tecnología, celebración de audiencias complejas o de alto riesgo, requisas o detección de ilícitos, traslados masivos, problemas de salud de los internos y mejoras del centro en general. Asimismo, se podrá suspender la visita de toda clase por un plazo máximo de 30 días en la totalidad del centro o en un sector de este, en aquellos casos que se tengan indicios que los internos puedan causar actos de desestabilización en el centro o que tomen parte en actividades vinculadas con hechos delictivos al interior o fuera del centro penitenciario. En los casos de este inciso y del anterior, se estará sujeto al procedimiento establecido en los artículos 23 y 24 de la presente ley. En lo que respecta a información, confirmación o revocación por parte de las instancias pertinentes. En los casos de los dos incisos anteriores, el plazo de 30 días podrá ser prorrogable por un periodo menor o igual de persistir las circunstancias que lo motivaron. La visita familiar en los centros de seguridad solo podrá ser realizada ante la presencia de custodio, con separación que evite el contacto físico y controlada a través de medios tecnológicos. En cualquier caso, será permitida la visita de su defensor nombrado, la que se sujetará a los requisitos establecidos por la Dirección General de Centros Penales. Artículo 2. Sustitúyase en el artículo 21 el numeral 8 y adiciónase el numeral 9 de la siguiente manera. 8. Organizar y clasificar los centros penitenciarios contemplados en esta ley. 9. Todas aquellas que determine la presente ley y su reglamento. Artículo 3. Sustitúyese el artículo 69 en el artículo 69 el numeral 10 y adiciónese un numeral 11 de la siguiente manera. 10. Salas especiales diseñadas y debidamente equipadas para realizar las audiencias o diligencias judiciales mediante la modalidad de videoconferencia que solicite la autoridad competente. Y 11. Cualquier otra que sea necesaria. Artículo 4. Adiciónase al artículo 75 el numeral 5 de la siguiente manera. Cinco centros de máxima seguridad. Artículo 5. Sustitúyase el artículo 79 por el siguiente. Centros de seguridad. Artículo 79. Serán destinados a los centros de seguridad aquellos internos que estén siendo procesados o que hayan sido condenados por alguno de los delitos a que se refiere la clasificación del artículo 103, inciso primero de la presente ley, y que además presenten problemas de inadaptación extrema en los centros ordinarios y abiertos, constituyendo un peligro para la seguridad del mismo interno, de los otros internos y demás personas relacionadas con el centro. El director general de centros penales, de conformidad a los criterios de clasificación de peligrosidad previstos en la presente ley,
será quien autorice los traslados desde y hacia el centro de seguridad, debiendo comunicarlo al juzgado de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena competente y a las demás instancias correspondientes, en un plazo de 3 días contados a partir de la fecha de autorización del traslado. La visita familiar tendrá carácter restringido mientras permanezcan en dicho centro de seguridad. No habrá lugar a la visita íntima. Artículo 6. Adiciónase el artículo 79A de la siguiente manera. Centro de máxima seguridad. 79-A. Serán destinados a los centros de máxima seguridad aquellos internos altamente peligrosos y que por su comportamiento hostil, violencia e interferencia, inducción, autoría directa en actos de desestabilización al sistema, amenazas o ataques a víctimas, testigos, empleados y funcionarios públicos de la Fiscalía General de la República, órgano judicial, Procuraduría General de la República, Dirección General de Centros Penales y miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, así como a su cónyuge y familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Sea necesario alojarlos en un régimen especialmente estricto, diseñado para ejercer de forma segura un mayor control y vigilancia sobre los mismos, con aplicación rigurosa de normas reglamentarias para conseguir el orden y disciplina necesarios. También serán destinados a los centros de máxima seguridad aquellos considerados de mayor peligrosidad dentro del rango del nivel 1 a que alude el artículo 74 literal A de la presente ley, por su participación en la dirigencia de estructuras o grupos criminales o delincuenciales o agrupaciones terroristas o proscritas por la ley o por ser inadaptados a los otros regímenes previstos en esta ley. El director general de centros penales será quien autorice el traslado desde y hacia el centro de máxima seguridad, debiendo comunicarlo al juzgado de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena competente y a las demás instancias correspondientes en un plazo de 3 días contados a partir de la fecha de autorización del traslado. La permanencia de los internos en el centro de máxima seguridad será por el tiempo necesario hasta que desaparezcan o disminuyan las circunstancias que determinaron su ingreso, las que serán determinadas por el director general de centros penales. Mientras permanezcan en dicho centro de máxima seguridad, no habrá lugar a la visita íntima ni familiar. Artículo 7. Agréguese un capítulo 6 al título 4 de la siguiente manera. Capítulo 6. Tráfico de telecomunicaciones. Corte de tráfico de telecomunicaciones. Artículo 80-A. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, previa opinión técnica del Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, dispondrá de todas las medidas necesarias e indispensables para asegurar el corte de tráfico de telecomunicaciones desde y hacia los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros de detención menor, para lo cual deberá adoptar de manera permanente los mecanismos o medidas tecnológicas necesarias para la detención de señales activas y la presencia de dispositivos de telecomunicación en los espacios físicos donde están ubicados dichos centros. 2. Requerir a los operadores de redes comunicacionales de telecomunicaciones adoptar y aplicar las soluciones técnicas que sean necesarias para eliminar la prestación de los servicios de tráfico de telecomunicaciones, que debe
existentes, lo que deberá ser implementado dentro del plazo máximo de 30 días contados a partir del requerimiento. En el caso de incumplimiento de lo establecido en los numerales 2 y 3 del presente artículo y de continuar el tráfico de telecomunicaciones, se deberá proceder a la implementación de las medidas que sean indispensables, incluido el corte de suministro de energía u otras medidas que sean necesarias. Asimismo, queda prohibida la instalación de nuevas antenas u otras infraestructuras de telecomunicaciones en un radio de 500 metros de los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros de detención menor. Las instancias correspondientes deberán cooperar con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en la ejecución de las medidas que sean indispensables para garantizar el corte de tráfico de telecomunicaciones. Todo lo dispuesto en el presente artículo tendrá aplicación sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que establezca la ley en la materia u otras leyes especiales. Caso específico de señales de redes de telecomunicaciones inalámbricas. Artículo 80b. En el caso específico de tráfico de telecomunicaciones generado a través de señales de redes inalámbricas de área local con tecnología Wi-Fi o cualquier otra, además de lo establecido en el artículo anterior, se aplicarán las siguientes regulaciones. Se prohíbe a las personas naturales y jurídicas proporcionar o facilitar señal de redes de telecomunicaciones inalámbricas detalladas en el inciso anterior en los perímetros y espacios físicos donde están ubicados los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros de detención menor, por cualquier medio, tecnología o mecanismo. El incumplimiento de esta disposición hará incurrir a la persona natural o jurídica en infracción a la presente ley. Los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones no podrán instalar equipos o infraestructura de telecomunicaciones que generen o transmitan señales de redes de telecomunicaciones inalámbricas, ni habilitar servicios a usuarios con equipos que emitan dichas señales y que sus emisiones alcancen al interior de los centros penitenciarios en un radio de 100 metros contados a partir del perímetro de los centros, o que aún encontrándose fuera de ese radio, sus emisiones alcancen al interior de los centros penitenciarios. Asimismo, se encuentra prohibido para cualquier persona natural o jurídica la utilización de routers o módems inalámbricos, así como cualquier otro tipo de dispositivo tecnológico que genere señales de redes de telecomunicaciones inalámbricas, que sus emisiones alcancen al interior de los centros penitenciarios en el radio establecido en el inciso anterior, o que aún encontrándose fuera de este radio, sus emisiones alcancen al interior de los centros penitenciarios. El ministro de Justicia y Seguridad Pública está facultado para monitorear la presencia de señal de redes de telecomunicaciones inalámbricas al interior de los centros antes mencionados y ubicar el origen de la misma mediante los mecanismos tecnológicos y procedimientos de verificación que estime pertinentes. En caso de ser necesario, el ministro de Justicia y Seguridad Pública podrá solicitar la opinión técnica de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Detectada la señal dentro del centro y su origen, si se trata de un operador de redes comerciales de telecomunicaciones, se procederá de conformidad con el artículo 14 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión,
en lo que se refiere a la infracción y multa aplicable. Si se trata de cualquier otra persona natural o jurídica, se procederá de conformidad con el siguiente artículo. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por señal de redes de telecomunicaciones inalámbricas al mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica, pudiendo esto generar tráfico de telecomunicaciones. Verificación del origen de la señal y procedimiento sancionatorio especial. Artículo 80-C. En los casos en que se tengan indicios de que las señales a que se refiere el artículo anterior proceden de un inmueble residencial o comercial, el personal del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública designado al efecto, en coordinación con la Policía Nacional Civil, estará facultado para realizar inspecciones en dichos lugares. En caso de no existir consentimiento para el ingreso al inmueble durante la inspección, la Policía Nacional Civil, mediante dirección funcional de la Fiscalía General de la República, de manera expedita, solicitará al juez de paz competente la emisión de la orden judicial respectiva, la cual deberá emitirse dentro del término de 24 horas. Identificado el equipo o dispositivo generador de la señal, si éste se encuentra en el radio a que se refiere el artículo anterior o fuera de él, pero sus emisiones alcancen al interior de los centros penitenciarios, como primera medida se procederá a su incautación y a cualquier otra medida que se considere necesaria para asegurar el corte de la señal. En este caso se levantará acta, dejando constancia de lo actuado. Los objetos o dispositivos decomisados quedarán en custodia de la Policía Nacional Civil. Si en una segunda medición se detecta señal proveniente de un inmueble en el que ya había sido detectada señal, en una primera ocasión se sancionará a la persona natural o jurídica titular del servicio con una multa equivalente de 2 a 10 salarios mínimos del sector comercio y servicio, sin perjuicio de procederse al decomiso y demás acciones en los términos del inciso anterior. Al incurrir en una tercera infracción, se sancionará a las personas natural o jurídica, titular o usuario del servicio, con una multa equivalente de 15 a 20 salarios mínimos del sector comercio y servicio. Así también se impondrá la sanción de desconexión del servicio e inhabilitación para contratar servicios de Internet con cualquier operador de redes comerciales de telecomunicaciones durante el periodo de 6 meses a partir de la notificación respectiva. En este caso, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones informará a todos los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones de las restricciones aplicadas al inmueble, persona natural y jurídica durante el periodo vedado. Las sanciones de multa y suspensión de los servicios serán impuestas por el Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento, con base en el expediente que le remita el Ministro de Justicia y Seguridad Pública. En cualquier caso, cuando se tenga indicios o conocimiento de la participación o comisión de hechos delictivos relacionados con lo establecido en el presente artículo, se remitirá certificación de lo actuado a la Fiscalía General de la República. Los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones deberán prestar la colaboración necesaria para la suspensión inmediata de los servicios de telecomunicaciones a que se refiere el presente artículo.
El incumplimiento de suspender los servicios será sancionado de conformidad a establecido en el inciso final del artículo 13 de la Ley Especial contra el delito de extorsión. Sustitución de sistemas y contratos. Artículo 80-D. No obstante lo anterior, la persona que tenga un contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones en el radio al que se ha hecho referencia en el artículo 80A de las presentes disposiciones, podrá prescindir de dicho servicio sin sanción alguna por parte de la compañía que presta el servicio. Los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones estarán obligados a realizar el cambio de sistema inalámbrico por sistema de cable o cualquier otro diferente del Wi-Fi en todos los inmuebles que se encuentren comprendidos dentro del perímetro en mención, lo cual será verificado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En tal caso deberán realizar la respectiva sustitución de los contratos en cuanto al cambio de sistema, sin perjuicio de los plazos contractuales previamente estipulados. Excepción de aplicación, artículo 80-E. Se encuentran exceptuados de la aplicación de la presente ley aquellos equipos, dispositivos o infraestructura de telecomunicaciones destinados a la implementación de las medidas o soluciones técnicas para dar cumplimiento a la prohibición de tráfico de telecomunicaciones establecidas en la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, que hayan sido o sean presentados a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones de conformidad al reglamento técnico de dicha ley. Artículo 8. Refórmese el literal B y adiciónese el literal C en el inciso tercero del artículo 85G de la siguiente manera. B. Cuando al funcionario se haya decretado la detención provisional o cualquier otra medida cautelar en un proceso penal, y C. Cuando al funcionario o empleado se le hubiese iniciado proceso en materia de extinción de dominio. Artículo 9. Intercálese entre los artículos 91 y 92 el artículo 91-A de la siguiente manera. Actos procesales mediante videoconferencia. Artículo 91-A. La realización de audiencias judiciales y cualquier otro acto procesal deberán ceñirse a lo establecido en el artículo 138 del Código Procesal Penal. En todo caso, el juez o tribunal competente podrá llevar a cabo la diligencia sin los privados de libertad, siempre que esté presente su defensor y se garantice el ejercicio de defensa material. Las autoridades judiciales y del centro penitenciario garantizarán que el privado de libertad tenga acceso a la reproducción de copia videográfica de la audiencia o del acto procesal practicado dentro de las 72 horas posteriores a su celebración, así como darle trámite a cualquier solicitud que respecto de dicha diligencia provenga de este o de su defensor. El secretario judicial dejará constancia del acto y de la identidad de los intervinientes. En caso de audiencia preliminar, la solicitud a que se refiere el inciso anterior será resuelta por el Tribunal de Sentencia en los términos señalados en el artículo 366 del Código Procesal Penal. Artículo 10. Sustitúyese en el artículo 103 el inciso primero y refórmase el numeral 5 así. Régimen de internamiento especial. Artículo 103. Los internos que sean enviados
a los sectores o centros de seguridad por su alto índice de agresividad, peligrosidad o hayan sido condenados por delitos de narcotráfico, crimen organizado, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación, secuestro, extorsión, agrupaciones ilícitas o por cualquiera de los delitos contemplados en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, Ley de Proscripción de Maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal y aquellas ejecutadas bajo la modalidad de crimen organizado y de realización compleja, serán sometidos a un régimen de internamiento especial que implicará las siguientes medidas o limitaciones. 5. Las visitas familiares solo deberán realizarse ante la presencia de custodio con separación que evite el contacto físico o controladas a través de medios tecnológicos. Artículo 11. Refórmase el artículo 126 de la siguiente manera. Participación del interno. Artículo 126. Para la aplicación del tratamiento al interno, repito, artículo 126, para la aplicación del tratamiento, el interno participará en actividades de índole reeducativa y de formación de hábitos de trabajo, procurando su readaptación e inserción en la sociedad y que fueren imprescindibles para una adecuada convivencia en libertad y respeto a la ley. Artículo 12. Adiciones del artículo 132A de la siguiente manera. Suspensión y destitución. Artículo 132A. El director general de centros penales podrá disponer como medida cautelar la inmediata suspensión temporal, sin goce de sueldo, debiendo promoverse el debido proceso de destitución previsto en la ley penitenciaria de los funcionarios y empleados penitenciarios en los siguientes casos. A. Cuando se considere razonablemente que la permanencia en sus funciones implica riesgo de grave afectación a la administración penitenciaria. B. Cuando se decrete la detención provisional o cualquier otra medida cautelar en un proceso penal. Y C. Cuando se le hubiere iniciado proceso en materia de extinción de dominio al funcionario empleado. La suspensión temporal sin goce de sueldo se mantendrá durante la tramitación del proceso penal o del procedimiento de destitución según sea el caso. Disposición transitoria. Artículo 13. Para los efectos de la clasificación de los internos que deberán pasar al régimen de máxima seguridad, será el director de centros penales quien realice las correspondientes propuestas, previo dictamen del equipo técnico de cada centro, ratificado por el Consejo Criminológico Regional. Artículo 14. Derógase el decreto legislativo número 945 de fecha 6 de abril de 2018, publicado en el Diario Oficial número 71, tomo 419, del 19 del mismo mes y año, el que contiene disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión. Artículo 15. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes del año 2018. Leído el decreto legislativo, señor presidente.